El poder de la imagen con Gary Bermúdez. Mi estimado Gary, ¿cómo estás, amigo? Buenas tardes. Con el gusto siempre de saludarte, mi queridísimo Roger, y de estar aquí con todo nuestro queridísimo auditorio en esta tarde. Previo a la final mundialista, ¿verdad? Que se acaba ya la borrachera del fútbol, ¿verdad? Que se están comiendo a los chefs porque piensan que hay ahí mano negra y no sabes la cantidad de comunicaciones. Y de hecho tiene que ver un poquito lo que voy a platicar hoy, medio de pasa por la orillita. Sí. Porque hay una frase que me gusta mucho, que por un lado se la acreditan a gente del Medio Oriente y por otro lado se le acreditan también a Ernest Hemingway. Y te voy a decir, dice que los seres humanos tardamos 2 años en aprender a hablar y más de 60 años en aprender a callarnos. Y es que muchas veces la gente como que no tiene el tacto para ser inteligentes. Mi padre, en paz descanse, lo decía de otra manera, que también me gusta. Bueno, tenía dos frases que decía: hacer caso de un tonto es engrandecerlo, por un lado, y también él decía que la manera exacta de hacer una expresión es cuando se conecta el cerebro a la lengua. Y vemos cómo hay gente que definitivamente pues no se le da esa conexión, trabajo, como que no existen. Una de ellas, esta amiga Mizuko Márquez, la líder de Morena en Colima, que en los días pasados se dio el lujo de decir: los que no estén a gusto en México, que se vayan. Y yo creo que en la parte política, esta mujer, esta señora, y no solamente en la parte política, en todos, hay que entender, primero, lo que tienes que tener es un alto nivel de tolerancia a la crítica. Sí. Cuando no tienes un alto nivel de tolerancia a la crítica, ya tienes un problema verdaderamente grave. Entonces, el hecho de que hagas una amenaza de tal magnitud, porque la gente no esté de acuerdo contigo, no esté de acuerdo con tu manera de operar la administración del gobierno. Aquí hay una palabra que a mí en lo particular, y lo digo de manera muy personal, me molesta mucho cuando dicen nuestros gobernantes. Yo soy un fiel creyente de que los gobernantes reales de una nación somos los ciudadanos. Esto es como un consejo de administración. Así lo deberíamos de pensar, en ¿verdad? una mesa de negocios. Tú pones a un director que va a dirigir, va a ser el comandante o el estratega del barco, que lo tiene que llevar a buen puerto. Pero él no es el dueño de la empresa, es simplemente el que maneja. Y la persona que administra un gobierno, un estado, no es el dueño del país. No estamos hablando ni de una monarquía ni de una dictadura. Simplemente no es el dueño, es la persona que fue elegida por las mayorías para conducir el camino. Y esta gente, yo no sé, como este amigo Arturo Ávila, que hace expresiones también en donde dices gente que no tiene la capacidad para entender la comunicación, en donde se expresan como si verdaderamente fueran dueños de los tiempos. Fueran eternos también en esos. Fueran eternos. En ese mismo sentido también está el comunicador Eduardo Feynman. Por eso te decía que pasábamos como de refilón, que hace su comentario, cronista argentina, donde dice que odia a los mexicanos. En una expresión también verdaderamente tonta. Es decir, no se trata que después te disculpes. Yo siempre he dicho que percepción es imagen. Y la percepción que da este tipo de gente, para mi gusto, tonta, absurda, en donde no piensan, no conectan el cerebro a la lengua antes de hacer una expresión, conlleva a muchas cosas más y genera en las redes una serie de impactos que evidentemente no van a beneficiar a nadie. Y yo también lo diría en términos de los mexicanos que le contestaron a este amigo. Hubo otro caso que se ha venido dando de un personaje de espectáculos que también es un comentario que recordarás en contra de las mascotas y los animales, y que se ha convertido también en todo un tema mediático. Y es cómo no tienen el sentido común y cómo no tienen la conciencia para cuidar sus expresiones y evidentemente la respuesta que van a acarrear con sus expresiones, lo que hablábamos. Sí. Hacer caso de un tonto es engrandecerlo, y mucha gente se engancha en el problema. Sí. En vez, yo no digo de dejarlo pasar, pero
a final de cuentas, de tomar decisiones que adviertan que sus errores no son pasados, no son simpáticos. Y por el otro lado, también hay que reconocer la culpa que tenemos, por un lado, con gente con esta, por ejemplo, de Morena, que de una u otra manera la sociedad es la que los construye. Sí, y les molesta la crítica, les molesta el escrutinio, y ahí es donde empieza pues este choque, ¿verdad? Pero además tienes gente, podríamos hablar también, por ejemplo, de la alcaldesa de Acapulco. Sí, yo no puedo creer que tengas una persona inmiscuida en un problema de dinero, de que se pierden 900 millones de pesos. Y el escrutinio público no va más allá de la exigencia que tiene que haber para este tipo de cosas, para que no sucedan este tipo de acciones. Sí. El problema es, Roger, cuando haces este tipo de expresiones, ¿hasta dónde llega tu nivel de petulancia? Sí. Y hasta dónde llega tu falsa creencia de poder y de control sobre la sociedad. Es decir, como para decirle a un mexicano, pues, si no te parece, vete del país. Yo te expulso porque no puede ser que no estés a gusto en un país que tiene una de las economías más estables. Y donde eso no hay por un violencia, lado, donde no hay violencia, donde puedes decir, a ver, pues, no me ayudes, compadre. Y por el otro lado veo con este cuate Fernando, el que te digo, el argentino, que hizo la expresión contra los mexicanos, en donde ves a grandes personalidades mexicanas, grandes entre paréntesis, personalidades mexicanas, en donde se enganchan y le empiezan a contestar a un comentario tonto, sí, a un comentario desde mi punto de vista descerebrado, que te cagamos bien, que te cagamos mal, bueno, pues ese es tema tuyo, pero pues la verdad está dentro del millón de temas que a mí me tienen sin cuidado, como para generarle y darle mayor volumen, del que efectivamente incluso ya está teniendo en el rechazo argentino. A final de cuentas, el pueblo argentino y el pueblo mexicano tienen mucha historia en términos de amistad, en términos y no de deja comunidad. de ser pues este evento deportivo pues un juego, ¿no? Y así debe de verse, ¿no? Y no tienes más allá, ¿no? y no tienes que verlo con esa pasión. Tú lo acabas de ver. Vuelvo a poner expresiones. Le gana Argentina a Inglaterra y bajan un letrero y ponen Las Malvinas las son nuestras, las Malvinas son nuestras. No confundamos los temas, insisto, en todo lo que acabamos de manejar. Hay que tener un poquito de sentido común, hay que disminuir el nivel de soberbia y de petulancia, y hay que entender también de quién vienen las expresiones. Por supuesto. Y más aún, tener cuidado a quién le damos el poder para que crea que sus expresiones son correctas cuando son verdaderamente lamentables. Y que como generaciones y como medios aprendamos de este tipo de errores para no caer en esa petulancia, más nosotros, por ejemplo, como comunicadores que tenemos una responsabilidad indispensable, en donde, insisto, como decía mi padre, conectar la lengua al cerebro un par de segundos antes nunca va a estar de más para llevar bien las riendas en manejo de comunicación. Sí, esto definitivamente, como tú dices, expresiones de muchos de los políticos a veces no se entienden, ¿verdad? En qué medida pues consideran que son dueños del país, que van a estar eternamente en estas posiciones públicas. Eso por un lado, y además el manejo que nos quieren dar. Por ejemplo, acaba de darse nuevamente el descarrilamiento del tren interoceánico. Sí. Entonces, y yo he insistido en este espacio, y lo podría volver a decir, que no metan a la figura presidencial. La figura presidencial no es vocería de nadie, pero menos está para tapar las coladeras de los hoyos que le dejaron por diversos actos que le corresponde a otras autoridades o entidades de otras administraciones también. De otras administraciones, y decía yo, no corrupción. Pero este tipo de declaraciones lo único que hacen es desgastar, incluso como lo venimos hablando con estos otros comentarios que hicieron, pero desgasta la imagen de una personalidad o de una institución que no tiene que estar inmerso en eso. No puedes meterte. El tema de comunicaciones le corresponde única y exclusivamente al secretario de Comunicaciones y Transportes. That's it. ¿Sí? Y en el último de los casos, a quien lo construyó, que en este caso fue la defensa. El tema es de que nunca dan la cara, ¿no? En este caso, ¿no? Pero el tema es, no dan la cara porque no la quieren dar, o porque alguien quiere absorber todo el impacto mediático, que lo está absorbiendo de manera negativa. Sí, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, y es lo que hablamos.
hay ocasiones en las que hay que aprender a ser mesurado y a callarse. Y hay ocasiones en las que tienes que tener o meter una contingencia. Una persona que tenga evidentemente la habilidad para darle un cauce positivo, en este caso a la tragedia o al comentario, o si no, que impacte social y públicamente la comunicación del efecto que va a generar el suceso, cual haya sido. Parece que nos acostumbramos de la pasada administración que el jefe del Ejecutivo, o en este caso la presidenta, pues tiene que ser la boya todas, ¿no? Y yo no creo que le esté evidentemente saliendo bien esa jugada. Yo creo que al contrario, el costo en términos políticos y el costo en términos de imagen, tarde o temprano lo va a desgastar. Lo va a recibir. ¿Por qué? Porque ya son demasiados los frentes. Sí. Tienes los frentes del gobierno de los Estados Unidos, tienes los frentes del interior, tienes tantas y tantas cosas que se han venido manejando. El propio frente interno con la 4T, ¿verdad? El propio frente interno. Vuelvo a lo mismo. El comentario de esta mujer de Colima, sí, pues, fuego amigo. Sí, exactamente. Si no estás de acuerdo conmigo, vete del país. Por Dios, digo... No fue precisamente la declaración más afortunada ni la más consciente, ¿eh? Como la de las mascotas, yo les daría carne con veneno. Pues, sí, tienes que cuidar mucho las formas. Hablamos de la importancia que tienen los filtros en materia de comunicación. ¿Sí? Los filtros son todo en materia de comunicación por lo mismo. Una sola palabra mal dicha, mal ejecutada, una acción, acaba con toda una trayectoria. Sí. Acaba una trayectoria. Y decir, si no estás de acuerdo, vete, es muy sencillo. O estás conmigo o contra mí. Pero además, ¿de quién viene? ¿Quién es esta mujer como para darse ese lujo? Un 19º nivel de Morena, claro, en un estado importante como todos los estados, pero pues no primordial. ¿Me explico? Supuesto. Pues definitivamente ahí está la reflexión, Gary. Queremos agradecerte que nos hayas acompañado esta tarde. Como siempre, para mí es un honor estar con ustedes. Y estamos